Gracias, señor presidente. Me voy a referir a la primera parte de su extensa exposición para decirle que con todo lo que dijo ha reforzado los fundamentos de rechazo del Frente de Izquierda Unida. Su larga exposición sobre ilicitudes, sobre todo tipo de estafa que constituyen la deuda externa argentina, no hace más que fundamentar por qué nos oponemos. Usted relató como de otro número, pero la verdad es que no se sabe cuánto es la deuda que quedó después de la dictadura. Ese es un hecho, tan es así que dicho por el propio Domingo Cavallo cuando asume con el gobierno de Menem, que llamaban a los bancos y le preguntaban a los bancos ¿cuánto le debemos? Entonces los bancos, creo que él utiliza un ejemplo que es 500.000, decían nos deben 500.000 y ahí la Argentina pagaba. ¿Y esto por qué? Porque fue un verdadero desfalco, una verdadera estafa, porque al revés de lo que dijo el diputado Iglesias, exactamente al revés, la deuda argentina no es hija del déficit. O alguien piensa que los militares genocidas pagaban mucho de salarios y jubilaciones, eso les produjo un gran déficit y por eso se produjo la deuda externa. Yo me estaría enterando en este acto que la dictadura genocida fue tan buena con los trabajadores y jubilados de este país. Al revés, la deuda externa está compuesta de tantos ilícitos que después, con los ritmos de la justicia argentina y después de muchos años, allá por el año 2000, el juez Ballesteros dicta un fallo en el que comprueba que la deuda de la dictadura está compuesta por 477 ilícitos. En estos grandes temas que ya son ley para la justicia argentina, claro, cuando resuelve estaba todo prescripto, ¿no? 477 ilícitos tirados a la basura, que además mandó el informe que hizo al Congreso, tal vez está teniendo la pata de esta mesa, no sé bien dónde está ese informe, pero tampoco acá nunca se avanzó en castigar a los que se beneficiaron con la dictadura genocida. Entre ellos, algo que usted relató, señor presidente, que del total de aproximadamente 47.000 millones de dólares con los que se termina la dictadura, se había comenzado entre 7 y 8.000, asciende a casi, algunos dicen 45, otros 46,5, 47.000. De ese monto, 23.000 millones de dólares están compuestos por la deuda de los grupos privados que antes de retirarse la dictadura genocida y a mano de Cavallo, uno que algunos se llaman liberales y lo reivindican, Cavallo ¿qué hace? Socializa las pérdidas de los grupos privados y se las carga al conjunto del pueblo argentino para que pague esa... Perdone que la corrija, las deudas, no las pérdidas. Las deudas. No, usted dijo las pérdidas de los grupos privados, estoy hablando a favor de lo que usted claro, dijo. sí socializa, bueno, sí. Es otra manera de decirlo. Para que se entienda, le agradezco la aclaración, socializa las deudas, quise decir que los grupos económicos privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. En ese sentido lo dije, señor presidente, pero vale la aclaración. Socializa las deudas de los grupos privados, 23.000 millones, entre ellos los que leyó el señor presidente, el grupo Macri, entre los que logran cargarle al Estado sus deudas privadas. Entonces así se va conformando la espiral de endeudamiento que hasta el día de hoy padece la Argentina. Pregunto de nuevo, ¿es hija del déficit la deuda argentina? ¿O es hija de estafa tras estafa, de ajuste, de fuga? Fuga y endeudamiento. Y luego vino, bueno, el menemismo, se aceitaron voluntades para que salieran las leyes privatizadoras, quedó poco de todo eso. Luego vino el canje, el megacanje, algo se refirió aquí también, nuevamente grandes ilícitos, nuevamente la justicia hizo el gran favor de que la mayoría quede prescripto, todos libres, todos sin investigar, y de nuevo el pueblo trabajador de la Argentina pagando las deudas de todos. Y aquí se dio un contrapunto entre lo que dijo el diputado Iglesias y lo que dijo la diputada Bertone, ¿no? Sobre si era peronista, no era peronista, el que dejó de pagar, pero ninguno de los dos dijo lo fundamental, que el quiebre económico en la Argentina se dio antes del default. Cuando se decide dejar de pagar, no estoy diciendo si es bueno o malo, no me estoy refiriendo a eso, ya había quebrado la Argentina. La Argentina llega a la terrible situación económica a la que llega el 2001,
endeudando por la espiral de fuga y endeudamiento y nuevamente rodeado de miles de ilícitos que la justicia se encargó de encubrir con eso que se llama prescripción. Gracias, Iglesias, pero no, hoy no tengo ganas. Nunca tenía ganas de chequear los datos. No, nunca tengo ganas de pelear con vos. Entonces, lo que deberían decir es eso. ¿Por qué se produjo la crisis del 2001? Luego podríamos hablar de cuando se da el relatado pago de Néstor Kirchner, cuál era el contexto mundial. Había un contexto de pago al Fondo Monetario. De hecho, lo dijeron hace poco en un acto. Néstor fue y pagó lo mismo que pagó Lula. Ese era el contexto. Pero no me voy a detener en eso. Me voy a detener en este contexto, porque hay una extorsión masiva donde nos dicen que es este acuerdo o el caos, es este acuerdo o el default, es este acuerdo, la desocupación, el hambre, bla, bla. Y nos trajeron a la sociedad rural, a Funes de Rioja, qué sé yo. No sé, si eso a usted le da confianza de lo que están votando, yo me agarraría los bolsillos, pero cada cual hace lo que quiere. Y allí lo que tenemos que ver es en qué contexto estamos ahora. Porque les voy a leer algo muy breve. En diciembre del 2019, mes en el que asume Alberto Fernández, el Banco Mundial sacó un comunicado, lo pueden buscar, está en la página del Banco Mundial, que dice: la oleada mundial de endeudamiento es la más grande y más rápida en 50 años. 50 años para atrás, crisis de las deudas. Se llegó a la conclusión de que la relación entre deuda y PBI de los países en desarrollo ha aumentado 54 puntos porcentuales hasta llegar al 168% de la deuda que comenzó a acumularse en 2010. Y da otros datos. Pero me voy a leer otro dato que no sería de La Izquierda Diario, sino de Marcelo Bonelli en Clarín, que dice... Miren, no creo que esté tratando de dar mucho miedo, pero relata que el FMI está muy preocupado. Él dice: la Casa Blanca tampoco quiere que Argentina entre en default y abra la puerta a la cesación de pago de varios países endeudados: Turquía, Indonesia, Tailandia y Corea. Es decir, que los que tendrían que tener miedo son ellos, Estados Unidos, los burócratas del fondo, porque una crisis de deuda en la Argentina podría arrastrar a muchos otros países. Ni que hablar la situación después de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. No quiero extenderme más allá del tiempo. Pero entonces, ¿cuál es la extorsión? Es una decisión política de pagar una deuda ilegal. Hace unos días tuve un cruce aquí con el diputado Laspina sobre una interpretación que, como dije, en defensa propia hacen de una ley que ya no rige para justificar el endeudamiento sin pasar por el Congreso. Es decir, que la deuda que tomó Macri es ilegal, por ende este gobierno debería desconocerla, declararla insalvablemente nula y de ningún modo cargársela al pueblo trabajador. Pero hay otra doctrina, además, que la ha usado hasta Estados Unidos para desconocer la deuda de Irak, la usó 3 veces México, que es la doctrina de la deuda odiosa. ¿Qué dice esta doctrina? Es decir, tenemos una doctrina nacional y también le voy a agregar, para terminar, una internacional. Esta doctrina dice que se puede ir a un desconocimiento soberano cuando la deuda se tomó en contra de los intereses de la nación. Claramente entraron, de lo que entró durante el gobierno de Macri, no podríamos decir que nada fue usado en beneficio de los intereses de la nación. Y esto se necesita un segundo elemento para que se conforme la doctrina, que esto se dé cuando los acreedores lo hagan a sabienda, es decir, que los acreedores sepan que esto tiene ese destino que no es beneficiar a las mayorías populares. Podría citar aquí a León Trotsky, a Lenin, que esta doctrina se construyó intentando responderle a ellos que querían desconocer la deuda que el zarismo le había dejado a la Revolución Rusa. El que empezó... Hay mucho murmullo cuando nombro a Lenin y Trotsky, no sé qué pasa. El que empezó... Defendelo vos, Stalin, Iglesia, yo no. El que empezó a escribir esta doctrina terminó llegando a la conclusión contraria. Sachs llegó a la conclusión contraria. Dijo: no tienen por qué aceptar la deuda porque es una deuda odiosa
que fue en contra de los intereses de la nación. Pero no solamente lo dijeron ellos, por eso para terminar, le quería citar a Simón Bolívar, que dijo que la deuda nacional nos va a oprimir, y agregó: la deuda pública es un caos de horrores, de calamidades y de crímenes, y Colombia una víctima cuyas entrañas despedazan esos buitres. Mire qué palabra utilizó, buitres, muy conocida aquí. Cualquiera sea el partido que se tome con esta deuda, es horrible. Si la reconocemos, dejamos de existir, y si no, será lo oprobio de esta nación. También San Martín, como protector de la libertad de Perú, cuestionó que deban pagarse las deudas que fueron tomadas en contrario a los intereses del pueblo. Con esto termino, señor presidente. Después Nicolás del Caño retomará los argumentos de la segunda parte de su exposición, pero quiero decirle que estamos claramente frente a una deuda que debe ser rechazada en el Congreso y en las calles, como haremos el día que se traten diputados. Muchas gracias.